tamuanispa Chiyara ya guay mayo pata pepe cara tamuanispa Cierto chau cara tamuaracanqui Cierto chau cara tamuaracanqui Loro chay loro chay loro chay loro chay loro chay loro Loro chay loro chay loro chay loro chay loro chay loro. El día de hoy estamos entrevistando al profesor de Quechua de la Universidad San Marcos, al profesor Walter Chalco. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Karisma, ¿cómo estás? A ver, ¿qué hay, Karisma? ¿Qué Queríamos preocupaciones? hacer unas preguntas acerca de la música ayacuchana. Para empezar, ¿qué instrumentos existían antes de la colonización en Ayacucho? ¿Qué instrumentos existían? Antes de la llegada de los españoles había puesto una clase de música, de percusión, y había también de vientos. Esos eran los dos principales, música, de percusión y de viento. Los tambores, las tiñas, la percusión de distintos tamaños. Y lo que es viento igual, quenas pequeñas, las quenas traversas, esas que conocemos en el mundo occidental. Y tenemos las flautas, las quenas grandes o quenachos que llaman el pueblo, por ejemplo, ¿no? Y las famosas antaras, ¿no? Lo que tocan los sicures, por ejemplo, ¿no? Esa también. Esa está desde inclusive la pre-incas. En Supe se ha encontrado cantidad y serie de quenas de todo tamaño y de todo material. Han hecho desde las cañas bravas, han hecho pasando por huesos de animales, de aves. Y eso evolucionó prácticamente en esas dos clases de instrumentos, viento y percusión. Eso ya fue evolucionando luego. A la llegada de los españoles vienen los nuevos instrumentos, como la guitarra. Y bueno, el charango parece que fue ya aquí una reinversión, o invención, una reinvención podemos decir, ¿no? Exactamente, no existía el charango, pero eso vamos a verlo por parte, porque hay algo de historia sobre el charango. Y la guitarra se posesiona pues más o menos en la clase ya de lo que son los hijos de españoles, porque ellos son los que venían tocando la guitarra. Y luego viene el arpa y el violín también de paso con ellos. Y fue encontrando siempre con la música autóctona, pero de alguna manera se diferenció perfectamente. Una vertiente de la música originaria, andina, tradicional, y la otra es la música occidental, y la que también aquí recoge parte de lo que es la música andina y se convierte también en una variante de la música, ¿no? Entonces prácticamente de instrumentos tenemos eso antes de la llegada de los españoles. Los dos, tiñas y vientos, quenachos, toda esa variedad. Claro. ¿Y cómo se fue desarrollando, o cómo se dio el desarrollo de la guitarra en el Perú? ¿Cómo se fue adaptando a la música ayacuchana? Bueno, vamos a decir que esta zona de Huamanga ha sido un paso principal entre la costa y Cusco. O sea, cuando llegan de Cajamarca, se establecen en San Juan de la Frontera, que se llamaba antes Huamanga, pues ahí se establece una parte de los españoles, y con ellos quedan la música, pues la guitarra, ¿no? Que del arpa, que del violín, y más con la mezcla de los aires andinos, de la música andina, la música inca, ya se encuentra y se forma una nueva vertiente de la música. La parte de lo auténtico, de lo tradicional, queda todavía en las quenas, queda en las tiñas, pero la música nueva, la que llama ya la mestiza, esa que es ya la mezcla entre lo indígena y lo español, eso ya se desarrolla con la música ya mestiza, el huayno mestizo, típicamente el huayno mestizo, y que luego deriva ya con los yarabíes, por ejemplo, ¿no? Y algo de movimiento con las mulisas, aunque la mulisa también tiene su asidero en lo que es los jarauis antiguos, ¿no?
Y se adapta ya pues la música, la guitarra exactamente a la música yacuchana, pero a este tipo, al del estilo mestizo, pero no así a la música andina, a la música tradicional nativa, originaria, porque ellos siguen con sus quenas, siguen con sus tiñas. Pero había otro, más bien en el caso del arpa y del violín, esa sí la adaptaron. Puede ser tal vez por la cadencia musical del arpa, que es varias cuerdas y además tiene un sonido delgado y un sonido profundo y un sonido grueso, lo que son los bajos, las cuerdas gruesas. Esa quizá ayudó a que el indígena tomara eso como dos líneas, y eso lo adaptó fácilmente a la línea musical tradicional. Es por eso de que empiezan a desarrollar este tipo de arpas que son europeas delgadas, a sacarlos más grandes para que tenga más sonido, más voluminoso. Y también el violín lo adaptaron por el sonido agudo. Como el sonido agudo parece a la quena, estas quenitas pequeñas, las quenitas pequeñas servían para los sonidos agudos y las grandes eran para los sonidos gruesos, bajas, graves. Entonces parece que también el violín lo adaptaron ahí para seguir esa cadencia de la música delgadita, la línea musical de tono muy agudo. Entonces también lo adaptaron. Y el violín terminó siendo más pequeño, porque antes el violín andino no era grande como hoy, porque hoy es lo normal, ¿no? El violín normal que viene de Occidente, pero antes habían adaptado a más pequeños. Y eso fue una tradición, esto de los pequeños fue muy tradicional, hasta más o menos los años, que te digo, 60, todavía existían los violincitos pequeños. Pero luego ya pues no había constructores de estos violines pequeños, y además el mercado se llenó con estos violines los europeos tradicionales. Ya el violín es ahora normalmente que conocemos, ¿no? Y se desterraron ya los pequeñitos. Eso, y ahora el charango parece que también fue una adaptación de la guitarra más pequeña, aunque parece que tuvo también origen europeo. Yo estuve el año 2000 en Europa, en la zona en España especialmente, ¿no? Estaba caminando con el grupo, yo tenía un grupo de teatro y música. Estuvimos por la zona de los gitanos, el norte, entre Galicia y Castilla-La Mancha. Ahí hemos encontrado guitarras pequeñas, no charangas, pero guitarras pequeñas, las pequeñitas, chiquitas, que también aquí hubo guitarras pequeñas, ¿no? De tamaño. Y no sé si esas guitarras pequeñas llegaron aquí y luego inspiraron la de los charangos, porque toda guitarra tiene 6 cuerdas, en cambio el charango tiene 5 cuerdas. Entonces quizás la pequeña sí por el traste la adaptaron. No, aunque hay dos versiones, que si fue en Bolivia o si fue en el Perú, la creación está del charango, la adaptación. Bueno, aparte de eso que necesitaría un estudio especial, en sí claro fue una adaptación exactamente al huayno, en este caso andino, centroandino, porque hablamos de Apurímac, hablamos de Huancavelica, hablamos de Ayacucho, y hablamos de norte de Arequipa, que tiene que ver con este tipo de música ayacuchana, ¿no? No exactamente ayacuchana, porque a la ayacuchana, la música ayacuchana queda con las guitarras, porque en Huamanga ya pues ha sido centro de población mestiza, ¿no? Centro de descendientes españoles. Entonces ahí se quedó, se primó, venció la guitarra, pero ya no quedó casi las flautas, que eran muy pequeños. Y un poco que la música se arrastró hacia el sur, ¿no? Para adaptar también la guitarra y el arpa, más que todo la guitarra, para la zona de Víctor Fajardo, para los pumpines. Pero ellos, por ejemplo, no tocan ni flauta, ¿no? Ellos están más con la guitarra pequeña, no me acuerdo bien el nombrecito que dan para el pumpín, ¿no? Y ahí, bueno, se desarrolla, por ejemplo, esa vertiente. Pero ya no lo usan tampoco para la música, porque la música andina es pues más jalada, más rápido, ¿no? Más manejado sobre, como decía, solamente sobre cinco notas, porque no era pues con 7 notas, era pentafónico, ¿no? Y eso mismo obligó pues al instrumento a que también se adapte ahí, solamente a las 5 notas, ¿no? Eso es en términos generales lo que puede ser de la guitarra.
Ahora, en cambio, en la zona sur, vamos a hablar entre Lucanas, Parinacochas, ¿no? Ahí se quedó todavía, hasta el momento todavía queda, aunque ya está perdiéndose también la música esta tradicional, la música antigua, la música con las flautas, con las quenas y con las tiñas, en ciertas festividades, ¿no? Pero en otras tampoco, ya no, porque aprima ahora el arpa bastante, ¿no? El arpa y el violín es la que está manejando exactamente la vertiente musical de esta música, digamos, tradicional indígena. Para los carnavales, ¿no? Para los carnavales tenemos ahí la tiña y la quena, las flautas grandes, porque esas que tocan así porque el sonido es más grave y además por la fuerza, ¿no? Ya salen con 2, 3, 4 tiñas por cada barrio, 2, 3, 4 flautas por cada barrio, ¿no? Y esas son las que interpretan y es movida la música ágil. ¿Y todo Ayacucho toca así con tiñas? Bueno, en algunos lugares donde hay, todavía queda un poco de la tiña para los casos de esta música que adaptaron a los toros. Algunos llaman torino, algunos lo llaman toro de ley. A él lo adaptaron un poco para eso, pero tampoco ya salió de ese dominio, casi ya no veo música así nomás, o no escucho ya o interpreté música exactamente puro flauta, pero en Apurímac todavía sí se conserva. En toda la zona del departamento de Apurímac, para los carnavales, igual que en Lucanas, todo es flauta. Y los indígenas no entran, por ejemplo, en guitarra. Ellos no interpretan guitarra, nunca adaptaron la guitarra a su línea musical en la parte sur, pero sí en la parte norte, como te dice, hasta lo que es Víctor Fajardo, todo lo que es Cangallo, de esa zona, sí, la guitarra la adaptaron a la música indígena, pero en Lucanas no. En Lucanas lo que se adaptó fue el violín, ¿no? Claro, ¿y en el charango fue igual o...? No, el charango tampoco no llegó hacia abajo. El charango se quedó en la zona mestiza, en la vertiente mestiza. Entonces Parinacochas, por ejemplo, que es uno de los grandes motores del charango, ahí se quedó, pero para la mistis, para la música mestiza, paraguayo mestizo, para el yarabí, eso interpreta muy bien con los charangos. Eso tampoco llegó abajo, o sea, no se acostumbraron, o tal vez no le satisfacía, seguramente pues en la interpretación del movimiento de la cadencia musical andina, ¿no? Para poder trasladarlo y que al charango y que ellos que los indígenas lo adapten pues a su ritmo musical. No trabajó en esa parte. Entonces ya se quedó para pocas cosas lo que es la tiña. Decíamos uno para los carnavales, otro para los jarabis. Los jarabis son estas canciones que se interpretan en la siembra, en la cosecha, que son la música un poco religiosa, mítica para el llamado o el homenaje a la tierra, porque si van a sembrar dan un homenaje a la Pachamama. En ese ritmo de la Pachamama son las mujeres las que cantan con acompañamiento de las pequeñas quenitas, ¿no? Y también para los días, pues para los homenajes al agua, al Apu, a la Pachamama, ahí funciona este tipo de música ya entre quenas, quenillas y las tiñas pequeñas, ¿no? Ahora las grandes tampoco ya no, para carnavales. Pero después para la música ya más ágil, más bailable, más de jolgorio, es el arpa y el violín. Porque ya con la tiña ya no pueden bailar, ni tampoco ya pueden hacerlo. Ahora en la parte de la sequía, que es el homenaje al agua, tampoco lo usan solamente para la primera parte, para los primeros días donde se hace realmente el mito religioso, ¿no? el pago religioso. Ahí lo usan para marcar más o menos ese ambiente místico. Pero luego cuando ya van a entrar al día del baile, del frenesí, ya se olvidaron de eso. Solamente trabajamos con arpa y violín. Y para la música triste, ¿qué instrumentos se suele utilizar? Bueno, como te digo, para la música, ya todo es arpa y violín. Para triste para triste igual. ¿No? En el caso del Huayhuapampa no es exactamente una tristeza. El Huayhuapampa es la alegría más bien de enterrar al niño, porque ellos piensan de que este niño todavía no ha sido contagiado por el pecado de la humanidad, ¿no? Es un angelito y porque hay que llorar del niño. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Adaptaron la música, cantaron la música alegre, y aunque en el fondo hay un cierto mensaje de decir, ¿no? El niño que se va, así.
Siluripo, Guaguataja, Mana, Sarcanacho, Asuansi, Dispachapuna, Maichica, Irincia, Wampas. Hay que despacharlo con toda la herencia que tenemos al niño. Y no lloran sino bailan. Entonces eso no es tampoco una música, digamos, triste. ¿No? Cantan en la esquina y luego hacen su pasacalle, bailando, jalándose como si fuese carnaval, porque el compadre también va a enterar al niño, no en un ataúd, sino sentado en una sillita. Lo adornan bien y lo amarran ahí al niño y con eso lo van hasta llevar al cementerio. Del cementerio sacan de la silla, lo envuelven con una frase y ya está. Entonces tampoco era una música. Ahora en los entierros de mayores, no había exactamente, que yo haya notado desde que tengo uso de razón, no encontré ni la guitarra, ¿no? Tampoco había charangos, tampoco, menos pues había tiñas ni eso, no sé si antes habrían trabajado con estas tiñas o quenas, pero no vi. Lo que sí ya percibí más bien era la banda de música, una banda con sus trompetas, el bombo y todo eso, con una música muy fúnebre, ¿no? Para eso sí, para enterrar a los muertos, a los mayores. Bueno, eso sí, hasta ahora todavía existe ese ritmo. Nos parece que es una música sacra, religiosa, que la adaptaron ya para enterrar a los muertos. Sí, porque hay una música muy especial que no escuché en ningún lugar, ¿no? Era una agrupación de la banda de música, los hermanos, los aguiluchos que le llamaban, eran aguilares. Y luego ya no hay arpa, no hay violín para escasos los entierros mayores. Tampoco he visto yo quenas. ¿Y desde qué año empiezan a entrar las bandas a los entierros? Ya posiblemente los años 50 más o menos. Porque los años 50 empieza ya un movimiento musical con este tipo de instrumentos europeos. Por eso que también Huancayo, por ejemplo, domina todo es instrumentos europeos, ¿no? Esta de orquesta, parece que por ahí empieza, porque cuando yo, los años 55 más o menos, ya puedo recordar algo que ya era con banda, ¿no? Toda la banda, ya no he visto más. Tampoco he recogido, no he preguntado exactamente porque no era de mucha preocupación, si más antes enterraban o no enterraban con instrumentos. Pero sí se dio el caso de interpretación a voz, con voz sí, o sea que, ¿cuál es allá la costumbre en el mundo andino, en el velorio? Cuando van a visitar, ¿no? los parientes, cuando van a visitar lo que hacen es ir, saludar y interpretar una música un poco fúnebre así, con una línea, con letras que ellos mismos componen en el instante. Si es hombre, si es mujer, si es su compadre, si es su comadre, si es su hijo, su padre, su madre. Recuerdan su vida, recuerdan su vida, etcétera. Se trata de lo que tiene que ver con la parte biográfica. Les saludan y cantan con un homenaje, pero sin acompañamiento. Entonces lo cantan y después de saludar, ese canto es el saludo para el muerto, ¿no? Esa es la gran diferencia entre también el velorio y entierro de los mistes, por ejemplo, ¿no? Y a los mestizos ya no, los mestizos más los indígenas no había bandas, así nomás sin acompañamiento. Pero luego también adaptaron la banda, ya, a veces por razones económicas tienen dinero, pues alquilaron una banda, pero también los originarios, los nativos ya enterraron con su banda. Claro. Y en la música yacuchana ha ido evolucionando y ahora también ya tienen otros instrumentos diferentes. Más o menos, ¿en qué año empezó a cambiar todo eso? Vamos a ver, los años 65 más o menos. Entre los años 60 empezó a variar la música yacuchana casi en todo, ¿no? Es que hubo, parece, no sé si por influencia Huanca o algún otro, o desde Lima, no sé exactamente en qué momento, pero ya en Ayacucho parece, por ejemplo, en zona sur, había los conjuntos musicales con guitarras y charangos, o guitarra sola. Luego aparece guitarras y acordeón, todo en época, entre más o menos entre
66, 70, 75, hasta eso más o menos, hasta casi una década, donde prima ya las guitarras y los acordeones. Ahora en la zona norte sigue la guitarra, la música yacuchana norte sigue con la guitarra, pero tampoco no entra charango, por ejemplo, entra en la zona norte, solo en la parte sur. Entonces ahí aparecen varios conjuntos como los heraldos, aparecen los añorados, aparecen los trigales en la zona de Puquio, esos grupos más que todo tríos y cuartetos. Y después culmina ya con estudiantinas, charangos, quenas, violines, guitarras, mandolinas, para formar más o menos, estamos hablando de los años 80. Pero luego desaparece también, porque ya queda poco de los acordeones, por ejemplo. Ahora ya está más con la batería. Con la batería, se incluye la batería, entra el órgano y entra todo eso, ¿no? Ya cambia el estilo musical. Otra vez aparece por la música latinoamericana, que nace en Bolivia, se pasa al Perú por Puno, y eso hace que aparezcan nuevamente esto de los zapueñas, ¿no? Las antanas, las quenas, se incluye ahí en la música latinoamericana con guitarras, quenas, y empieza otra vez una nueva línea musical. O sea, más o menos en los años 80 es cuando ya la música otra vez vuelve a evolucionar. A cambiar. Claro, y con la batería. Con todo eso, claro, ya le da una nueva forma, una nueva vertiente. Y ahora ya es esta línea que sigue con guitarras, quenas, charangos, charango no, la quena y la zampoña, ya es lo que hablan de música latinoamericana. Y ahora le llaman pues música andina contemporánea, porque tampoco ya no es el ritmo musical guayno. Claro. ¿No? Está esta línea antología, está William Luna, está Más Castro, que no sabemos si es balada, si es guayno, qué es al final. ¿No? Claro. No está identificado exactamente una línea musical del guayno exactamente con las 5 notas y cadencioso, porque decía la música más o menos ni siquiera es vals tampoco, pues, ¿no? Porque no se puede decir vals. Es como un mix de todo. Exacto, ¿no? Claro que los temas en el fondo están todavía vamos a decir, con motivos casi tradicionales, ¿no? Porque hay canciones a la niña de Chay, por ejemplo, de la Leona, ¿no? Con su Chay, con la niñita, porque el Chay es diminutivo en quechua. Esa niña Chay hace alusión con motivo. Y muchas de las canciones todavía tienen ese riesgo en la parte de las letras, que todavía recoge algo de lo que queda de la música andina, antigua, ¿no? Pero en el aire musical ya no, pues, la línea musical ya ha cambiado, ¿no? Ya cambió la música. Ya cambió el asunto. ¿Y qué tipos de música yacuchana existen? A ver, bueno, vamos a decir, ahora es más que todo guaynos, ¿no es cierto? Claro, guaynos. Había en la zona sur, ¿no? Especialmente en Parinacochas, pero también ha ido desplazándose, eso es por influencia arquipeña, ¿no? Parece que con la poesía de Melgar, aunque la poesía más bien Melgar lo adaptó de la música del jarawi que era antes, jarawi de la música inca, pasó a ser yaraví, o yarawi, así algo así, la música más lenta, la que era la música para el dolor, para expresar el dolor del alma, la pérdida del ser querido, la pérdida de un ser amado, etc. Entonces eso todavía queda un poco, pero ya prácticamente está desapareciendo este género. Y hay poquito, uno que dos lo canta, ¿no? Ahora queda más este ritmo de la música ayacuchana. Pero la línea musical andina todavía sigue con los indígenas. Todavía sigue esa línea musical con el arte y con violín, que es festivo, que es de zapateo, que es de alegría y también de tristeza. Hay los guaynos tristes, ¿no? Pero generalmente tú escuchas a las chicas que cantan, generalmente hay más mujeres que varones que cantan, ¿eh? Con esa voz delgada. Entonces vas a ver el ritmo es un poco más movido, no es lento. Entonces generalmente para las festividades, para bailar.
ya cuando se van a despedir o a la entrada de un día costumbrista, por ejemplo, o sea, de una fecha costumbrista, vamos a decir la fiesta de la Cruces, entran con música lenta para cantar, porque están ofreciendo su responsabilidad como cargontes para pasar la fiesta. Entran con música lenta. Luego, inmediatamente viene el pasacalle con música ligera para bailar y para desplazarse. Y después de los días festivos de baile y de todo eso, al final hay una música de despedida que también es con tono triste, ¿no? Por eso la despedida dicen el despacho. Ahí van a interpretar música más de dolor, ¿no? Más de ausencia, más de despedida, ya lloran, cantan, o en fin, porque ya se están despidiendo de todo lo que han pasado esos días. Eso todavía queda, ¿no? Eso todavía, y parece que esta música está creciendo, porque la influencia pucanina o puquiana está allá por el norte, está por Huamanga, aunque no Huamanga todavía está por Víctor Fajardo, Cangallo, toda esa zona, ya está con instrumentos, con arpa y violín de tipo de puquiano. Toda la zona de Apurímac con música ya está. Entonces ha pegado por el ritmo y por la cadencia, por el instrumento, ¿no? Que no necesita pues micrófonos, no necesita ayudas tecnológicas, solo toca en una fiesta, solo toca, ¿no? Ahora la otra que tal vez se conserva a partir de 1500, de 1600, de 1700, cuando aparece el Taquiunjuy, que es una experiencia de revolución de los indígenas contra, ¿no? Pero no ha sido una revolución de armas, sino una revolución casi mítica entre pensamiento religioso y costumbres. Entonces ahí aparece el Taquiunjuy y está muy relacionado la danza de las tijeras a eso, ¿no? A ese tipo de música, que es, vamos a decir, música de nivel individual, porque toda la música andina tradicional, la antigua, es de colectivo, de grupo, nunca ha sido individual. El único individual que queda o se ve ahora es la música esta de los danzantes, ¿no? Y ahora, no sé por qué, tal vez sea ya una influencia o una adaptación de la música española, parte de la música española, ¿no? O de estos aires religiosos, de música religiosa española, ¿no? Y como era un levantamiento espiritual, una revolución espiritual contra la idea religiosa, la filosofía de los occidentales, tratando de regular los huacas por los antiguos. Entonces dijeron, bueno, ya ese tipo de música apareció y muy bien lo adaptaron al violín y crearon esa música, porque es una creación esa música. ¿En Taquiunjuy es la música entonces de los danzantes de tijera? Claro, sí, esa es una creación típica a partir de, y con instrumentos europeos, ¿no? Ellos, pues claro que en esa época, ellos cogieron muy bien, se acostumbraron muy bien a ese instrumento y crearon, adaptaron. Y no solamente para eso, también hay otro para los negritos, por ejemplo. También adaptaron para los negritos. ¿Los negritos también son un tipo de revolución, como usted dice, bueno, o solamente es una postura? Variantes. Son variantes. Una variante, ¿no? Porque también los españoles trajeron, pues. Nosotros habíamos visto en España, en todo el recorrido que hemos hecho, hay alguna música y danzas parecidas a los de acá, porque trajeron pues toda una costumbre de vino de España, toda una costumbre acá, pero eso no lo implantaron tal como es, sino el indígena lo fue adaptando, le fue dando otras líneas, otro movimiento, otro ritmo, otro vestuario, aunque los vestuarios les gustó mucho el vestido colorido, de colores, entonces eso lo fueron también adaptando. Y a veces ya ni se nota de que tuviese un punto de partida español, occidental. Parecería que fuese acá. Para todo lo que es la música de los negritos, esto de la música punema, todos son indígenas, bien occidental, antes que indígenas, ¿no? Por evolución, por cambio de todo. No fue manejándose así, ¿no? ¿Qué otros tipos más así de música existen? Bueno, a ver, vamos a ver, el famoso toril, por ejemplo. El toril es también parte de la música que viene con los toros, o sea, para recorrer los toros. Sabemos que en el Perú mucho gusta recorrer los toros, pero hay otros que hacen con los toreros y otros que hacen sin toreros.
Pero ahí aparece otro tipo de música que llaman el toril. Y eso también tiene rasgo indígena por el tema, porque toda esta música está dedicada a los toros, está dedicada al dueño de los toros, está dedicado al lugar donde viven los toros, está dedicado a las vacas, está dedicado a las crías, está dedicado a quien lo cuida. Entonces el temario está sobre eso. Y algunas plantas para compararlos, ¿no? De plantas, árboles u otros, ¿no? Para comparar y hacer una alusión, porque en realidad eso se trata de pasar la noche antes de la corrida de toros, esa noche que es la víspera, no exactamente la víspera, sino es el encierro, y ahí van a cantar a los toros, a bailar a los toros. Pero ¿quién? Como si yo, el dueño, yo que soy dueño tengo que cantar mi toro porque al día siguiente salí a la plaza, ¿no? Y le digo, tienes que ser fuerte, tienes que entrar, tienes que bailar. Ahora claro que en algunos lugares llevaron toreros para matar los toros, ¿no? Pero a algunos no les gustaron eso. Y por ahí nació también la música esta del toril, un poco así, de dolor, de despedirse de su toro. Claro. Entonces, por ejemplo, desapareció, eso no había antes, pero eso ya viene, esa ya creación última a raíz del problema de la corrida de toros. ¿En qué año, en qué época más o menos se celebran los toriles? Bueno, ya creo que eso a partir posiblemente de los años, digamos de los años 900, ¿no? Los inicios ya del siglo XX. Porque antes, bueno, la corrida lo hacían solo en Lima, porque la cosa de acá de Lima es, por ejemplo, de hace 1700. Pero la música no era pues ese famoso toril que hay ahora en la sierra, ¿no? Y parece que también esto del toril es una pequeña variante, o en todo caso el Santiago de Huancayo, que es una variante del toril, no sé si una de ellas, pero casi tiene los mismos ritmos musicales. El Santiago no es más que, no es para la corrida de los toros, no es para festejar a los toros, sino es para festejar a los animales, ¿no? Para ponerlo en los aretes, la herranza, para la marca, para poner la marca, para poner los aretes. Ese es el Santiago, ¿no? Y que también eso lo hacen con otros animales como la llama, el guanaco, las vacas en la sierra. Casi en toda la sierra, pero en la hierra de vaca, la hierra de reses, ¿no? De animales, y que también tiene otro ritmo musical. O sea, la ranza. Los Santiagos son otro tipo también de música yacuchana. No, es más huancabericana y más huancaína. Pero también se extiende un poco, pero no con el ritmo, porque ese ritmo no lo manejamos. Claro. Más bien ahora último se están confundiendo mucho entre poner el Santiago, lo pasan al toril, o el toril lo pasan al Santiago. Como tiene una semejanza de línea musical, eso lo pasa, pero no es exactamente, no se cultiva mucho el Santiago, porque hay una música de ranza exclusivo para la zona de la sierra de Ayacucho, de Apurímac. Busca, pon en internet, o sea, ponga hierra o ranza de vacas, y ahí sale una línea musical exclusiva que no es el Santiago. El Santiago es así con el conjunto que tiene pues, el Huancayo, con el arpa y el saxo, la trompeta, todo eso que hace el Santiago. Y con el arpa también en algunos casos, ¿no? Y las tiñas también. ¿Y el toril qué instrumentos utilizan? Para ahí están, por ejemplo, para ese caso sí utilizan el violín. Utilizan el guajarepuco, que es este instrumento de los cachos de los toros, de los reses, ¿no? Eso y la tiña y a veces guitarra, si no tienen violín es guitarra, sino arpa también. Ya están poniendo más arpa y violín también para hacer ranzas en la sierra. En la ranza también usan arpa y violín. Y en algunos casos todavía ponen también las canitas, ¿no? Hay una quena especial así, chirisuya que se llama. El chirisuya es como digamos, es como la trompeta, pero un poquito más así pequeñito, abierta con la boca, porque al final es anchita. Y esa es pequeña y pequeña, con eso hacen especialmente la música de tipo místico, ¿no? Para la religión. La chirisuya es para la Corpus Christi, para algunos casos de esto de la ranza.
de raros. Si puedes investigar a través de internet vas a encontrar muestra de esa música, los instrumentos también vas a encontrar. ¿Y qué otra música más existe? A ver, otra música, ya no pues porque la música latinoamericana es que tú lo sabes, eso es más enraizado para un tipo de música ya de jóvenes, ¿no? más abierto, que no se sabe exactamente de qué raíces, si es boliviana, si es peruana, o si es chilena, porque hubo también la parte de eso. ¿Y el Huayhuaypampa qué tipo de música es? Ese es ese es entre huayno y pasacaya. Cada vertiente, sí, huayno y pasacaya. El huayno para el canto, para la despedida, y el pasacalle para desplazarse, ¿no? O lo que es igual que en la fiesta de la Cruz, el Corpus Christi es con los danzantes, y para el final de la fiesta hacen la caramuza, ¿no? O sea, que tú tocaste al final de la interpretación de una pieza que te hiciste, es la caramuza. Y esa caramuza servía para despedirse porque el danzante se despide igual, jala a todo el grupo y van así, ¿no? en fila, agarrados de la mano, ¿no? Se avientan manzanas, se avientan naranjas, se pelean con eso, y ese es el final, eso le llaman la caramuza. ¿La caramuza también otro tipo de música? Es una forma de música de despedida, ¿no? Claro. Parece que que en Ayacucho esto le llaman, ¿cómo llaman aquí en Ayacucho? Esto de la música de despedida. No me acuerdo muy bien. Esto de la... A ver, pregunta a Raúl sabe eso, él sabe interpretar tuanos de despedida. No me acuerdo bien en qué momento. ¿Y el Arascasca? Ese Arascasca es del paseo también. Es pasacalle. Pasacalle. Es lo mismo. Ah, del Arascasca, es paseo. Eso también muy poco, pues. Eso también lo hacen con guitarras, no hacen pues así. Eso. Ahora, otros instrumentos ya no, porque el acordeón para música, para huayno, para mulisa y para yarebi, pero yarebi muy poco. Huayno y para huayno más bailable y todo eso, el acordeón. Pues ahora ya desapareció más órgano. O sea que toda la música que ahorita están los bordones, hay las tradiciones del Perú, que son música de grupos musicales antiguos que todavía tienen guitarras, tiene violín, tiene órgano o acordeón, que todavía tienen para marcos musicales y todavía está. Y eso es más o menos de los años 80. Eso todavía sigue ese ritmo hasta ahora. Algunos le ponen la batería, algunos no, solamente sin batería, ¿no? Ahora, claro, ya en cambio no se ha dado, por ejemplo, el pasola. En la zona de Ayacucho no se da el pasola como en el caso de Ollón, Norte Chico, que llamamos en Lima. Hay solo arpa solo, no hay violín. Entonces ahora como el arpa solo no tenía mucho volumen por delgado, entonces empezaron a ponerle pues la batería para darle más sonido. Y ahora ya le acompañan también con bajos y todo eso, ¿no? Que me parece que más es lo que le tergiversa, porque si fuera así puro un arpa sola, tocar ese ritmo sería más auténtico que estar tocando con acompañado de esos de bajos o de batería y por eso le llaman la chancalata, pues algunos le llaman la chancalata, es como si estuvieran chancando latas. Claro. Por esto, pero yo creo de que ahí, por ejemplo, pierde la originalidad de la música esta norte limeña, en los huaynos. Lo que sería es que cultiven así solo el arpa, ¿no? Un buen ritmo, es bonito esa música, es buen ritmo, el problema es que lo están desvirtuando. También pues ya la música, nuestra música de huayno también está llegando a un poco a... Claro, puede ser por la evolución, todo tiene cambio, todo instrumento también tiene cambios, ¿no? Ahora ya es poco que encuentres guitarras simples, todos son ya con adaptadores, para micrófonos y todo eso, y ya le da otro tipo de línea musical, ¿no? Más fuerte, menos fuerte, y a veces eso, el volumen de repente puede destruir la línea musical, lo que puede considerar un poco más lento, más suave,
Bueno, la tecnología puede hacer también variar la música, ¿no? Ya no es el guayno andino, por ejemplo. Entonces dicen, pero cántame pues como antes, no me cantes esa música media rara, te dicen inclusive algunos que todavía conservan la música tradicional, ¿no? La música que llamamos indígena. Por eso es que hay dos vertientes hoy, tajantemente. Toda la nueva juventud con música mestiza y no música contemporánea nueva, y lo que es la música nativa que queda en las comunidades indígenas todavía están conservando su música. Aunque también están entrando por la misma situación comercial, más los movimientos del aire, ya están entrando ya con algunas formas de cambios también musicales. ¿Y los indígenas, los mestizos, tienen cada uno algún tipo de música especial para ellos? ¿O los dos pueden interpretar la misma música sin ningún problema? No, lo adaptan. Lo adaptan. Lo adaptan. Por ejemplo, para la fiesta del agua, hay mucha música que lo adaptan. Para los negritos, hay música inclusive... algún tiempo había una película que se llamaba Lo bueno, lo malo, lo feo, y tenía una música especial de la película. Y esto lo adaptaron, esto lo adaptaron para el baile de la sequía, de la maneja del agua en el mundo andino. ¿No? ¿Por qué? Por el ritmo. Porque cuando ellos lo tocan es medio rápido y hay una línea que baja, esta música de lo feo, de lo malo, llega a una línea delgadita, aguda, muy aguda. Y es un poco arrastradito, así. Entonces, se hace, ¿no? Y eso lo adaptan ahí, lo adaptaron para bailar en la sequía, cosa que nunca se vio, pero esa ya es la parte de la creatividad, pues. Entonces así estos guaynos que van apareciendo y que pegaron, los guaynos estos comunes que pegan de los cantantes, eso lo adaptan rápidamente a la sequía. Claro que también es que tiene su propio ritmo, tiene su propio ritmo para la entrada, tiene su propio ritmo para el baile, tiene su ritmo para la salida, para el despacho. Pero en el momento de la sequía, del tusui, ahí es donde van adaptando, porque ahí tiene que ser música variada, pues no puede tocar la misma música para que esté toda la noche, todo el día. Son 3 días de baile, y no pueden hacer con la misma música. Entonces, ¿qué hacen? Ahí es donde adaptan. Entonces, cogen un guayno, por ejemplo, ya vamos a ver ahora, esta de cajamarquino, que canta Silvano, ¿cómo se llama este guayno? ¿Te acuerdas? Silvano, muy conocido este guayno, que es cajatambino, ni siquiera es cajamarquino. No me olvidaba este guaynito. Eso, por ejemplo, lo adaptaron así rápidamente. Y así, la música que pega, que queda, lo van adaptando. Y eso, lo que pasa es que tocan rápido, ritmo rápido, porque los pies se tienen que mover rápido. Entonces, a ese ritmo lo tocan. Y con las otras características propias que tiene la música, posiblemente habrá habido pues creadores, porque quienes han tenido que adaptar el arpa a ese tipo de música, a ese tipo de ritmo. Porque el ritmo para la cosecha es uno, es lento. El ritmo para todas las tareas son lentas, porque siempre trabajaban acompañados de música, eso es importante antes. Ahora ya no hacen eso mucho, ¿no? Ya está perdiéndose, casi ya se ha perdido. Y para la música guerrera era pues ligero, porque tenían que guerrear y tenían que marcar con sus flautas y sus tiras entonces ahí viene el movimiento rápido, y por eso es que tienen, ¿no? Y el violín se presta muy bien para eso. El violín se maneja muy bien para eso. Bueno, muchas gracias, maestro Walter, por su información, por sus conocimientos que nos brindan para nosotros. Bueno, Karisma, ha sido para mí también una satisfacción de responder a tus inquietudes. Yo creo que sería necesario trabajar esto con un grupo de investigadores, porque la música es bastante variada y hay que recoger muestras, y me parece que hay que hacer un museo de la música. Una cosa es el museo que vemos aquí, de la parte objetiva, material, que son las huacas, la tiña, ¿no? Con instrumentos, o la quena como instrumento. Pero otra cosa es un museo de la música, y todavía hay música grabada desde antes por la tecnología, pues en esas cintas antiguas, y también hay modernas. Yo creo que se debe hacer un museo de la música. En otros países, por ejemplo, hay el museo de la palabra, el museo oral. ¿Qué quiere decir eso?
El Museo de la Palabra es que graban lo que hablamos de distintas épocas. Entonces lo ponen ahí en grabaciones en cintas. Y ahora yo quiero escuchar cómo hablaban en 1920. Vas y corres y sacas ahí, ya escuchas lo que está. Él habla de 1920. Y también eso sirve para que vea cómo ha evolucionado la lengua, cómo ha evolucionado los términos. Eso es, por ejemplo, Museo Oral de la Palabra. Ahora, puede hacer eso con la música. Claro. Ya Arguedas había hecho algo de eso, porque Arguedas, cuando trabaja en el Instituto Nacional de Cultura, en su época, donde él fue director, él recopiló muchas canciones. No tiene sus grabaciones, ¿no? Están las grabaciones. Pero eso pues se va a perder si es que no lo van a guardar, ¿no? Y ahora hay muchas vertientes musicales que han desaparecido y que no quedó grabado, porque a nadie le interesó. O fue un movimiento muy regional, muy zonal, y no creció y también murió, desapareció. Pero y ahora el hombre a veces está en constante creación. Hay una característica de estos músicos para la fiesta del lago de Pucallpa. Ellos no cantan la misma canción al año siguiente. No, tienen que crear una nueva música, nueva letra. Porque dicen, no, eso ya lo cantamos, eso ya lo hicimos. Y falta, pues, el día que los contrata, la víspera, el primer día que concierta el Cargonte, el contratar al músico, le dice, a ver señor, ya creen la música, pues, y ellos tienen que crear la música. Tienen esa noche para crear la música, porque al día siguiente tienen que entrar con nueva música, con nuevo ritmo, con nuevas letras. Entonces, imagínate grabar eso todos los años y guardarlo. Porque no solamente está la palabra, está la letra, sino también la cadencia musical, ¿no? Entonces, habría que hacer un museo de la música a nivel nacional, o por regiones, qué sé yo. Pero eso sería pues motivo también de un trabajo de varios grupos de investigadores, no solamente músicos, sino también de historiadores, de antropólogos, de etnólogos, ¿no? Porque el etnólogo es el que estudia lo que son las características de un pueblo, ¿no? Yo creo que ahí se puede conocer, ¿no? Una buena propuesta sería un museo de la música. Donde se recopile toda la música conforme va evolucionando. Exacto. ¿Cuánto ya se ha perdido? No. Claro que todavía quedan los discos. Y ahora, claro, ahora con la nueva tecnología es mucho más fácil. Es rápido coger desde el último, ¿no? Todo, antes todavía tenían que trabajarse para hacer una grabación, pero ahora mucho más fácil. Voy a echarle equipas, bellas caras de mí, imagina ya está, mi buena equipa. Imagina ya pasca kunichari, kaina ya pasca kunichari, de caña huascaiki, uranchapa, sajilla huascaiki, uranchapa.